Hoy es el Día de los Veteranos aquí en Estados Unidos. Un día para honrar a aquellos que sirvieron a su país, que pusieron sus vidas en riesgo por la libertad. Y mientras veo las banderas ondeando y escucho los discursos de gratitud, mi mente viaja de regreso a 1972, cuando yo tenía apenas 19 años. Cuando conocí a un veterano que cambió mi vida, no con grandes discursos, ni con dinero, ni con oportunidades extraordinarias, sino con algo mucho más valioso, con lecciones sobre dignidad, coraje y el verdadero significado de ser un hombre. Me llamo Mateo, aunque todos me conocen como Don Mateo. Tengo 72 años ahora y he vivido una vida larga y en su mayoría buena. Pero hubo un tiempo cuando no caminaba con la cabeza en alto como lo hago ahora. Hubo un tiempo cuando vivía con miedo, con vergüenza, sintiéndome menos que otros. Y esta es la historia de cómo un hombre, un veterano de guerra llamado señor William Thompson, me enseñó a caminar erguido. Era 1972. Yo tenía 19 años y acababa de llegar a Estados Unidos. No era mi primera vez aquí. Ya había venido años antes, cuando tenía 15, después de que mi padre nos abandonó. Pero esta vez era diferente. Esta vez venía solo, dejando atrás a mi madre y hermanos en México, con la esperanza de ganar suficiente dinero para enviarles y darles una vida mejor. El viaje había sido terrible. Los coyotes que me ayudaron a cruzar la frontera fueron crueles. Me hicieron caminar por el desierto durante días. Me arrojaron del camión en movimiento más de una vez. Casi me ahogué cruzando el río. Y cuando finalmente llegué al otro lado, estaba exhausto, asustado y completamente solo en un país extraño. No hablaba inglés. Bueno, sabía algunas palabras básicas. Sí, no, agua, trabajo, pero no lo suficiente para tener una conversación real, no lo suficiente para defenderme, no lo suficiente para sentirme como algo más que un intruso en tierra ajena. Llegué a un pueblo pequeño en California, un lugar con muchas granjas y jardines que necesitaban trabajadores. Había otros mexicanos allí, algunos que llevaban años, y ellos me ayudaron a encontrar un lugar donde quedarme, una casa pequeña y destartalada que compartía con otros 12 hombres. Dormíamos en literas apretadas, en cuartos sin ventilación adecuada. Pero era un techo, y eso era más de lo que muchos tenían. Los primeros trabajos que conseguí fueron en el campo, recogiendo fresas. Era trabajo duro, agachado bajo el sol durante 14 horas al día. Mis manos se llenaron de cortes y raspaduras de las plantas. Mi espalda dolía constantemente. Pero era trabajo, y me pagaban, y eso era lo importante. Pero lo peor no era el trabajo físico. Lo peor era cómo me sentía, cómo me veían otros, cómo me veía a mí mismo. Caminaba con la cabeza baja todo el tiempo, siempre mirando al suelo, evitando el contacto visual con cualquiera que no fuera otro trabajador mexicano como yo. Tenía miedo constante de que alguien me preguntara algo en inglés y no pudiera responder. Tenía miedo de que la migra me atrapara y me deportara. Tenía miedo de hacer algo mal, de ofender a alguien, de llamar la atención. Me sentía invisible, o peor, me sentía como si fuera una vergüenza, un intruso que no pertenecía, un wetback, como algunos nos llamaban con desprecio, un mojado que había cruzado el río ilegalmente y que no merecía estar allí. Y la vergüenza se comía por dentro, vergüenza de no poder hablar el idioma, vergüenza de ser pobre, vergüenza de mi ropa gastada y mis zapatos con agujeros, vergüenza de tener que esconderme en las sombras como un criminal cuando lo único que quería era trabajar honestamente para mantener a mi familia.
Había otros hombres en la casa donde vivía que parecían no sentir esa vergüenza. Hombres que caminaban con confianza, que hablaban en voz alta, que no tenían miedo. Los envidiaba, deseaba poder ser como ellos, pero no sabía cómo. Los días se convirtieron en semanas. Trabajaba, enviaba dinero a casa y existía en un estado de miedo constante. No tenía amigos reales. No hablaba con nadie excepto lo necesario. Era un fantasma, moviéndose a través de los días sin realmente vivir. Y entonces, un día de septiembre, todo cambió. Uno de los contratistas para quien trabajábamos ocasionalmente vino a la casa una mañana buscando a alguien para un trabajo diferente. No era trabajo en el campo, era trabajo de jardinería en la casa de un hombre mayor. «Necesito a alguien que sepa trabajar duro», dijo el contratista en español. «Que sea responsable, que llegue a tiempo. Este hombre es exigente, pero paga bien, y es trabajo regular, no solo temporal». Varios de nosotros levantamos la mano, desesperados por cualquier oportunidad de trabajo estable. El contratista me miró a mí y a otros 2 hombres. «Tú», me señaló, «¿cómo te llamas?» «Mateo», respondí en voz baja sin levantar la vista. «Levanta la cabeza cuando hablas», dijo bruscamente. «¿Sabes algo de jardinería?» Levanté la cabeza brevemente, asentí, y luego volví a bajar la mirada. Mi abuelo tenía un jardín grande. Lo ayudaba cuando era niño. «Bien, preséntate mañana a las 7 de la mañana en esta dirección». Me dio un papel con una dirección escrita. «No llegues tarde. Y por Dios, mírate presentable. Este hombre es un veterano de guerra. Merece respeto». Esa noche lavé mi ropa lo mejor que pude. No tenía mucho, solo 2 camisas y 2 pantalones. Lavé la menos gastada de mis camisas y la colgué para que se secara. Limpié mis zapatos, aunque los agujeros seguían siendo visibles. Me corté el cabello con unas tijeras prestadas, haciendo lo mejor que podía sin espejo. A la mañana siguiente, me levanté a las 5. Quería asegurarme de llegar temprano, de no arriesgarme a perder esta oportunidad. Caminé durante 45 minutos hasta la dirección que me habían dado, un vecindario que era muy diferente a donde yo vivía. Las casas aquí eran grandes, con jardines bien cuidados y cercas pintadas de blanco. Los autos en las entradas eran nuevos y brillantes. Era un mundo completamente diferente al mío, y me sentí aún más fuera de lugar que de costumbre. La casa a la que fui dirigido era más modesta que algunas de las otras en el vecindario, pero aún así era hermosa. Era una casa de un solo piso, pintada de blanco con persianas azules. El jardín delantero estaba bien cuidado, pero claramente necesitaba trabajo. Las plantas estaban un poco crecidas, había algunas malas hierbas, el césped necesitaba ser cortado. Me paré en la acera por varios minutos, demasiado nervioso para acercarme a la puerta. Mi corazón latía rápido, mis manos sudaban. ¿Qué pasaría si el hombre me hablaba en inglés y yo no entendía? ¿Qué pasaría si hacía algo mal? Finalmente, junté coraje y caminé hacia la puerta principal. Toqué suavemente, tan suavemente que probablemente no se escuchó. Esperé. Nada. Toqué un poco más fuerte. Esta vez escuché pasos adentro, pasos lentos, pesados. La puerta se abrió. El hombre que estaba frente a mí debía tener unos 70 años, tal vez más. Era alto, o al menos más alto que yo, con cabello completamente blanco, cortado muy corto, casi al estilo militar. Tenía ojos azules penetrantes que me miraban con una intensidad que me hizo querer retroceder. Su piel estaba bronceada y arrugada por años bajo el sol. Llevaba jeans viejos pero limpios y una camiseta blanca simple. Pero lo que más noté fue su postura.
A pesar de su edad, se paraba completamente erguido, con los hombros hacia atrás y la cabeza en alto. Había algo en la forma en que se mantenía que irradiaba autoridad y confianza. «Sí», dijo, mirándome de arriba abajo. Yo miré al suelo, mi corazón latiendo aún más rápido. Soy Mateo», logré decir en mi inglés roto. «Para el jardín. Trabajo en el jardín». Él me miró por un largo momento en silencio. Yo podía sentir su mirada sobre mí, pero no podía levantar mis ojos para encontrarla. «Look at me when you speak», dijo. No lo dijo con enojo, pero había firmeza en su voz. No entendí las palabras exactas, pero entendí el tono. Levanté la vista brevemente, encontré esos ojos azules penetrantes y rápidamente volví a bajar la mirada. «I said, look at me», repitió, esta vez con más firmeza. Forcé mis ojos hacia arriba otra vez, tratando de mantener el contacto visual, pero sintiendo una incomodidad enorme. «¿Cuál es tu nombre?», preguntó. «Mateo», respondí, mi voz apenas un susurro. «Speak up». A man speaks with a clear voice. No entendí todas las palabras, pero entendí speak y el gesto que hizo con su mano, indicando que hablara más fuerte. «Mateo», dije otra vez, un poco más fuerte esta vez. «Mateo», repitió, pronunciándolo con su acento americano. «I'm William Thompson. You can call me Mr. Thompson, or just Bill, if you prefer». Asentí, no seguro de qué más hacer. «Come in», dijo, haciéndose a un lado. «Let me show you what needs to be done». Entré a la casa tímidamente. El interior era limpio pero simple. Muebles viejos pero bien cuidados. Fotos en las paredes, muchas de ellas en blanco y negro. Y en una pared vi algo que me llamó la atención. Una bandera americana en un marco, junto con medallas y lo que parecía ser un uniforme militar. Señor Thompson vio que estaba mirando. «Guerra Mundial II», dijo simplemente. «Long time ago». No entendí las palabras, pero entendí por el tono y por lo que veía que este hombre había sido soldado. Había luchado en una guerra. Me llevó a la cocina y sacó un cuaderno. Comenzó a dibujar mientras hablaba, usando dibujos simples para mostrarme lo que quería. Era inteligente, sabía que yo no hablaba inglés, así que usaba imágenes. Me mostró el jardín trasero a través de la ventana. Era grande, mucho más grande que el jardín delantero. Había plantas de vegetales que necesitaban atención, un área de césped que necesitaba ser cortada, árboles que necesitaban poda y mucho más. Lunes, miércoles, viernes, dijo, escribiendo los días en el cuaderno. 7 in the morning, $50 a day. Understand? Entendí los números y los días. $50 al día, 3 días a la semana. Era más de lo que ganaba en el campo. Asentí vigorosamente. Good, dijo. Start today. Show me what you can do. Me llevó al garaje, donde tenía todas las herramientas que necesitaría. Una podadora de césped, tijeras de podar, palas, rastrillos, todo bien organizado y en buen estado. Take care of my tools, dijo, su tono serio. A man takes care of his tools. Understand? Asentí. Eso sí lo entendía. Y así comenzó mi trabajo con señor Thompson. Los primeros días fueron difíciles, no por el trabajo en sí, sino por la presencia constante de señor Thompson. No era como otros empleadores que te daban instrucciones y luego te dejaban solo. Él estaba allí, observando, supervisando, corrigiendo, y constantemente me corregía mi postura. Head up, decía cada vez que me veía con la cabeza baja. Walk like a man, not like a dog. Al principio me molestaba. ¿Por qué le importaba cómo caminaba mientras hiciera bien el trabajo? Pero él era persistente. Look at me when I talk to you, me decía cada vez que intentaba evitar el contacto visual. Speak up,
Nobody can hear you when you whisper. Stand straight, shoulders back. Una y otra vez. A veces, varias veces en una hora. Era agotador, no físicamente, sino emocionalmente. Me hacía consciente de cada movimiento, de cada gesto, de cada momento en que inconscientemente bajaba la cabeza o encorvaba los hombros. Después de la primera semana estaba frustrado. El trabajo en sí era bueno. El jardín estaba mejorando bajo mi cuidado. Pero las constantes correcciones de señor Thompson sobre mi postura y mi manera de ser me estaban volviendo loco. Un viernes, después de que me había corregido por lo que sentí, era la 100ª vez ese día, finalmente exploté. ¿Por qué?, grité en español, olvidando por un momento que él no entendía. ¿Por qué le importa tanto cómo camino o cómo hablo? Solo vine aquí a trabajar en su jardín. Señor Thompson me miró con esos ojos azules penetrantes. Había entendido mi tono, aunque no las palabras. «Come», dijo, haciendo un gesto para que lo siguiera. «Sit». Me llevó al patio trasero, donde tenía una mesa pequeña con 2 sillas bajo un árbol grande. Se sentó en una silla y señaló la otra. Me senté, todavía frustrado, todavía con la cabeza baja. «Look at me», dijo, como siempre. Esta vez levanté la vista y lo miré directamente, con algo de desafío en mis ojos. «Good», dijo, y para mi sorpresa, sonrió. «Finally, you look at me with fire in your eyes instead of fear». Sacó su cuaderno y comenzó a dibujar otra vez. Esta vez dibujó 2 figuras. Una estaba encorvada con la cabeza baja. La otra estaba recta, con la cabeza en alto. Señaló la primera figura. «This is how you walk», dijo. Luego señaló la segunda. «This is how you should walk». Debí haber lucido confundido porque continuó dibujando más. Dibujó lo que parecía ser un soldado, de pie firme. Luego se señaló a sí mismo. «War», dijo. «I was soldier». «In war, you walk like this», señaló la figura recta, «or you die». Comenzó a hacer gestos, actuando como si fuera un soldado. Se paró recto, marchó un poco, saludo. Luego se encorvó, caminó arrastrando los pies como un hombre derrotado. «Strong», dijo, señalando la postura recta. «Weak», señaló la postura encorvada. Estaba empezando a entender, pero todavía no completamente. ¿Qué tenía que ver su experiencia militar con mi trabajo en el jardín? Señor Thompson debió ver mi confusión. Se sentó de nuevo y me miró directamente a los ojos. «You good worker», dijo, señalándome. «Good man. But you walk like you ashamed, like you nobody, but you somebody. Understand?» Las palabras eran simples, en inglés básico que incluso yo podía entender. Y algo en la forma en que las dijo con tanta convicción tocó algo dentro de mí. Empecé en español, luego intenté en inglés. «I, afraid. No speak English. No belong here». Señor Thompson asintió, como si entendiera perfectamente a pesar de mi inglés roto. «Escucha», dijo, inclinándose hacia adelante. «In war, I scared too. Every day, scared. But if show fear, enemy win. If show fear, you already lost». Hizo gestos mientras hablaba, actuando como soldados, como enemigos. Y aunque mi inglés era limitado, estaba empezando a entender su mensaje. «You not. Enemy», continuó. «You here work, honest work. No reason be ashamed. No reason walk with head down. You work hard. You good person. That enough». Sus palabras eran simples pero profundas. Y por primera vez desde que había llegado a Estados Unidos, sentí algo cambiar dentro de mí. Una pequeña grieta en esa armadura de vergüenza que había construido alrededor de mí. Desde ese día, algo cambió en mi relación con señor Thompson. Ya no veía sus correcciones como críticas, sino como lecciones,
como enseñanzas de alguien que genuinamente quería ayudarme. Y comencé a escuchar, realmente escuchar. Cada vez que decía head up, lo hacía. Cada vez que decía speak up, lo intentaba. Cada vez que decía look at me, lo miraba directamente a los ojos, aunque al principio era incómodo. Y lentamente, muy lentamente, comencé a cambiar. Mr. Thompson también comenzó a enseñarme inglés, no de manera formal, no con libros o clases, sino de manera práctica, mientras trabajábamos. Señalaba objetos y me decía sus nombres: tree, flower, shovel, water, y me hacía repetirlos hasta que los pronunciaba correctamente. Me enseñaba frases simples. Good morning. How are you? Thank you. You're welcome. Y lo más importante, me enseñaba a hablar con confianza, incluso cuando cometía errores. No pasa nada si dices algo mal, me dijo un día en su inglés simple, usando gestos para asegurarse de que entendía. Important is you try. You speak. People respect man who tries. En las semanas que siguieron, Sr. Thompson comenzó a contarme historias sobre su tiempo en la guerra. No hablaba mucho inglés que yo pudiera entender, pero usaba muchos gestos, dibujos, y poco a poco, mi inglés estaba mejorando lo suficiente como para captar lo esencial. Me contó sobre el día D, cuando desembarcó en las playas de Normandía. No entendí todos los detalles, pero entendí el miedo que había sentido, el horror de ver amigos morir a su alrededor, la tentación de simplemente rendirse, de esconderse, de dejar que el miedo lo paralizara. But I not hide, dijo, mirándome intensamente. I scared, yes, but I stand up, I walk forward, because if I not stand, if I not walk, I die anyway, and worse, I die coward. Me mostró fotos de sus compañeros soldados, hombres jóvenes, muchos más jóvenes de lo que yo era ahora, hombres que habían muerto en esa guerra, hombres valientes que habían dado sus vidas por su país. They not die so I can live afraid, dijo con emoción en su voz. They die so I can live free, live with dignity, so I no waste their sacrifice. Y entonces me dijo algo que nunca olvidaré. You come here for better life, yes? Me preguntó. Asentí. Then live it. No hide. No walk ashamed. You come here, work hard, help family. That honorable, that brave, like soldier in war, you fight for family, fight for future, so walk like warrior, not like prisoner. Sus palabras me golpearon profundamente. Nunca había pensado en mi situación de esa manera. Siempre me había visto como un intruso, como alguien que no pertenecía. Pero Sr. Thompson me estaba diciendo que yo era un guerrero, que mi lucha por mantener a mi familia era honorable, que no tenía nada de qué avergonzarme. Los meses pasaron. El otoño se convirtió en invierno. El jardín de Sr. Thompson se veía mejor que nunca. Pero más que el jardín, yo estaba cambiando. Caminaba diferente ahora, con la cabeza en alto, con los hombros hacia atrás. Miraba a las personas a los ojos cuando hablaba. Mi inglés estaba mejorando dramáticamente y lo más importante, estaba empezando a sentirme diferente sobre mí mismo. No desapareció toda la vergüenza de la noche a la mañana. No fue una transformación instantánea, pero poco a poco, día a día, interacción por interacción, estaba construyendo algo nuevo dentro de mí. Confianza, dignidad, un sentido de valor propio que no dependía de dónde venía o qué idioma hablaba, sino de quién era como persona. Un día de diciembre llegué al trabajo y encontré a Mr. Thompson sentado en el patio con otra persona, un hombre más joven de tal vez 40 años. Mateo, me llamó Sr. Thompson, come here. Want you meet my son? John. Me acerqué y por primera vez no bajé la cabeza. Caminé erguido,
Miré al hijo del señor Thompson a los ojos y extendí mi mano. Hello, I am Mateo. Nice to meet you. John me miró sorprendido, luego sonrió ampliamente y estrechó mi mano. My dad's told me about you, dijo. Says you're doing an amazing job with the garden. Señor Thompson me palmeó el hombro, sonriendo con orgullo. Él es un buen trabajador, dijo. I'm good man. Walk like soldier now. El orgullo que vi en sus ojos me llenó de una calidez que nunca había sentido antes. Este hombre, este veterano de guerra que había visto tanto, que había sobrevivido tanto, estaba orgulloso de mí. De Mateo, el joven mexicano sin papeles que apenas hablaba inglés. Después de que John se fue, señor Thompson y yo nos sentamos en el patio como habíamos hecho muchas veces antes. You different now, me dijo. From first day. Remember first day? Asentí, recordando cómo había estado tan asustado, tan tímido, tan avergonzado. You look at ground, afraid everything. Now you look at sky, not afraid. You teach me, dije en mi inglés que mejoraba cada día. You teach me how to. Busqué las palabras. How to be proud, how to be man. Señor Thompson sacudió su cabeza. No, I not teach you be man. You already man. I just teach you see it. See what already there. Se quedó en silencio por un momento, mirando su jardín, el jardín que habíamos transformado juntos. You know why I do this? Me preguntó de repente. Why I teach you these things? Sacudí mi cabeza. In war, I see many men, strong men, brave men, men from all places, Mexico too, Italian, Polish, Irish, all different, but in war, all same, all bleed same, all scared same, all brave same. Se volvió para mirarme. After war, I come home. See people treat other people bad because different, because from other place, because speak different language, make me angry, because I know truth. I know all men same inside, all deserve respect, all deserve walk with head up. Sus ojos se humedecieron un poco. I see you that first day, see good man, hard worker, but head down, ashamed for nothing. Ashamed because other people make you feel ashamed. I think this is not right. This man deserve walk proud, so I teach you. Me limpié mis propios ojos, sintiendo lágrimas formarse. Gracias, señor Thompson, dije. You changed my life. No, dijo firmemente. You change your life. I just show path. You walk it. Trabajé para señor Thompson durante casi 2 años. 2 años que transformaron no solo cómo me veía a mí mismo, sino cómo enfrentaba el mundo. Su inglés mejoró tanto que podía tener conversaciones reales. No perfectas, pero reales. Comencé a hacer amigos fuera de la comunidad mexicana. Comencé a sentirme menos como un intruso y más como alguien que tenía derecho a estar allí. Y lo más importante, comencé a enseñar a otros lo que el señor Thompson me había enseñado. Cuando veía a otros trabajadores mexicanos caminando con la cabeza baja, avergonzados, asustados, les hablaba. Les decía lo que el señor Thompson me había dicho. Les decía que no tenían nada de qué avergonzarse, que el trabajo honesto era honorable, que merecían caminar con dignidad. Algunos me escuchaban, otros no, pero yo seguía intentando porque sabía el poder de esas lecciones. Sabía cómo podían cambiar una vida. En 1974 tuve que regresar a México. Mi madre estaba enferma y necesitaba estar con mi familia. Fue difícil dejar a señor Thompson. Nos habíamos vuelto cercanos, no solo empleador y empleado, sino algo como amigos, como un abuelo y un nieto, tal vez. El último día que trabajé para él, me llamó a su casa después de terminar el trabajo en el jardín. «Tengo algo para ti», dijo. Me llevó a su sala, donde estaba esa bandera americana enmarcada con sus medallas.
para mi sorpresa, descolgó una de las medallas. «Esta es para ti», dijo, poniéndola en mi mano. «No, Mr. Thompson», protesté. «Esta es suya, de la guerra. No puedo». «Escucha a mí», dijo firmemente. «This medal for bravery, for facing fear and not running. You do same. You come to strange country, face fear every day, learn new language, walk with dignity even when hard. That bravery, that deserved medal». Intenté devolvérsela, pero cerró mi mano alrededor de ella. «You take», insistió. «And when you feel fear again, when you want walk with head down, you look at this. Remember. Remember you brave. Remember you warrior». Lloré ese día. Lloré como no había llorado en años. Y señor Thompson, este hombre duro que había sobrevivido una de las guerras más sangrientas de la historia, lloró conmigo. «You make me proud», me dijo. «Like son. You walk in world with dignity now. That all I want». Regresé a México. Estuve allí varios años, cuidando a mi madre hasta que falleció. Luego me casé con Carmen y construimos una vida juntos en México. Pero las lecciones de señor Thompson nunca me dejaron. Caminaba erguido ahora. Miraba a las personas a los ojos. Hablaba con confianza. Y enseñaba a mis propios hijos lo mismo que él me había enseñado. Perdí contacto con señor Thompson después de regresar a México. No había email entonces y las llamadas internacionales eran caras. Escribí algunas cartas, pero no estoy seguro de si las recibió. Años después, en la década de 1990, intenté encontrarlo. Llamé a información, busqué en directorios. Finalmente encontré a su hijo, John. John me dijo que señor Thompson había fallecido en 1985, a los 83 años. Había vivido 11 años más después de que yo lo dejé. «Mi padre hablaba de ti», me dijo John. «Decía que eras uno de los jóvenes más valientes que había conocido. Decía que le recordabas a algunos de los hombres con los que sirvió en la guerra». Esas palabras me llenaron de tristeza y alegría al mismo tiempo. Tristeza porque nunca volvería a ver a señor Thompson. Alegría porque sabía que había significado algo para él, tanto como él había significado para mí. «Hay algo más», dijo John. «Mi padre dejó algo para ti. Si alguna vez te encontrábamos, debíamos dártelo». Me envió un paquete desde California. Cuando lo abrí, encontré una fotografía. Era una foto de señor Thompson y yo, de pie en su jardín. Yo estaba sonriendo, con la cabeza en alto, los hombros hacia atrás. Se veía la transformación. Ya no era el muchacho asustado que había llegado a su puerta ese primer día. Y detrás de la foto, con la letra temblorosa de un hombre anciano, estaba escrito: «Tomateo, you learn to walk like a warrior. Now teach others. Make me proud. William Thompson». Esa foto está enmarcada en mi casa ahora. Ha estado allí por décadas. Y cada vez que la miro, recuerdo. Recuerdo al veterano que tomó tiempo para enseñar a un joven inmigrante asustado sobre dignidad y coraje. Recuerdo las lecciones que cambiaron mi vida. Y recuerdo mi promesa de transmitir esas lecciones. Y lo he hecho. Durante todos estos años, he hecho lo que señor Thompson me pidió. He enseñado a otros a caminar erguidos. He enseñado a mis hijos, a mis nietos, a jóvenes del pueblo que luchan con inseguridad o vergüenza. Les cuento sobre señor Thompson, sobre el veterano de guerra que vio en un joven mexicano asustado algo que ese joven no podía ver en sí mismo, que dedicó tiempo y paciencia para ayudar a ese joven a descubrir su propia dignidad. Hoy, en el Día de los Veteranos, mientras todos honran a aquellos que sirvieron en las Fuerzas Armadas, yo honro a señor Thompson de mi propia manera,
no con banderas o ceremonias, sino viviendo las lecciones que me enseñó, caminando erguido, mirando al mundo a los ojos, tratando a todos con el respeto que merecen, sin importar de dónde vengan o qué idioma hablen, y enseñando a otros a hacer lo mismo, porque esa es la verdadera manera de honrar su memoria, no solo recordando lo que hizo por mí, sino pasando ese regalo a otros. La lección que Sr. Thompson me enseñó es simple pero profunda. Tu valor no viene de dónde naces, qué idioma hablas o cuánto dinero tienes. Tu valor viene de quién eres como persona, de tu carácter, de tu disposición a trabajar duro, a tratar a otros con respeto, a vivir con integridad. Y cuando entiendes eso, cuando realmente lo entiendes en lo profundo de tu ser, caminas diferente, hablas diferente, te relacionas con el mundo diferente. Ya no eres el perro asustado mirando al suelo, eres el guerrero que mira al horizonte con confianza y propósito. Sr. Thompson luchó en una guerra para proteger la libertad y la dignidad humana, y después de la guerra siguió luchando. Pero esta vez su campo de batalla era diferente. Era el corazón y la mente de un joven que necesitaba creer en sí mismo, y ganó esa batalla. Me salvó, no de enemigos con armas, sino de mi propio miedo y vergüenza. Y al hacerlo, me dio algo que ninguna cantidad de dinero podría comprar. Me dio la confianza para ser yo mismo, para caminar en este mundo con dignidad. Eso es lo que hacen los verdaderos héroes. No solo luchan guerras, elevan a otros, ven potencial donde otros ven nada, dan de su tiempo y sabiduría para ayudar a otros a ser mejores. Sr. William Thompson fue un héroe 2 veces. Una vez en las playas de Normandía, enfrentando balas y muerte para proteger la libertad. Y otra vez en su jardín en California, enseñando pacientemente a un joven asustado cómo caminar erguido. Y su legado vive en mí, en cómo camino, cómo hablo, cómo trato a otros. Vive en mis hijos, a quienes enseñé las mismas lecciones. Vive en mis nietos, quienes están aprendiendo ahora lo que significa tener dignidad y respeto propio. Vive en cada persona a la que he ayudado a lo largo de los años. Cada joven que he visto luchando con inseguridad y a quien he dicho, levanta la cabeza, camina erguido, no tienes nada de qué avergonzarte. Ese es el poder de un veterano. Ese es el poder de un maestro. Ese es el poder de alguien que se toma el tiempo para ver valor en otro ser humano y ayudarlo a ver ese valor también. Hoy, en el Día de los Veteranos, honro a Sr. Thompson. Honro su servicio a su país. Honro su coraje en la guerra. Pero sobre todo, honro su bondad después de la guerra. Su disposición para extender una mano a alguien diferente a él. Su paciencia para enseñar. Su sabiduría para ver lo que yo necesitaba aprender. Y hago una promesa renovada. Prometo seguir caminando erguido. Prometo seguir enseñando a otros lo que Él me enseñó. Prometo nunca olvidar que cada persona que encuentro merece respeto y dignidad, sin importar quiénes sean o de dónde vengan. Porque esa es la lección del veterano. Esa es la lección de Sr. Thompson. Que todos merecemos caminar con dignidad. Que el coraje no es solo para el campo de batalla, sino para la vida diaria. Y que a veces el acto más valiente que podemos hacer es ayudar a otro a encontrar su propio coraje. Gracias, Sr. Thompson, por tu servicio, por tu paciencia, por tu sabiduría, por ver en un joven asustado lo que él no podía ver en sí mismo, por enseñarme a caminar erguido. Tu medalla está en mi casa, en un lugar de honor, y cada vez que la miro me paro un poco más derecho. Levanto mi cabeza un poco más alto y recuerdo lo que me enseñaste, que soy un guerrero,
que mi lucha por mantener a mi familia es honorable, que merezco caminar en este mundo con dignidad y orgullo. Esa fue tu última batalla, señor Thompson, y la ganaste completamente. Que así sea.